Hoy vamos a tratar el tema de Carlos Castaneda. Estamos en el aniversario de su partida. Él se fue en abril de 1998. Entonces, me parece apropiado tocar algunos aspectos de su obra y de su peculiar visión del chamanismo, así como del momento en que llegó esa visión, que fue un momento muy especial. Y para eso vamos a impartir 3 ponencias. La primera está dedicada a presentar el chamanismo de una manera más general y cómo fue que Carlos Castaneda entra en contacto con esa corriente de pensamiento. La segunda ponencia, que será el lunes que viene, es ya propiamente sobre los aportes que le hizo Carlos Castaneda al chamanismo. Sus doctrinas, sus enseñanzas, por decirlo de algún modo. La tercera ponencia va a estar más aterrizada en el nahualismo prehispánico, en el modo como entendían aquí en México antiguo el nahualismo. Por supuesto que hay mucho contacto entre la interpretación de Castaneda y el nahualismo prehispánico, pero eso todavía hay que deslindarlo, quedan muchas cosas por descubrir ahí. Me imagino que para la mayoría de ustedes Carlos Castaneda no necesita presentación. Para quienes no lo han leído, les recomiendo que lo lean porque es muy divertido, muy lleno de chistes y de cosas jocosas y además muy sabio. Carlos Castaneda fue un antropólogo de origen peruano que estudió en la Universidad de California, hizo su trabajo de campo en México, en el norte de México. Allí se encontró con tradiciones vivas que seguían manejando las plantas de poder, es decir, las plantas psicoactivas. Aquellos de ustedes que han probado las plantas psicoactivas saben que cuando una tradición tiene este elemento, esa tradición está viva, porque con independencia del sincretismo, con independencia de la pérdida de detalles culturales, con independencia de los cambios que se van produciendo con el tiempo, la planta sigue siendo la misma y sigue transmitiendo el mismo conocimiento. De manera que Carlos se encontró con una auténtica tradición chamánica de milenios de edad. Lo primero que hizo fue asustarse. Esa es la primera impresión que produce el chamán. Miedo. Porque nos saca de la vida cotidiana. Nos hace entrar en otras áreas de la experiencia posible a un ser vivo. Pero nos saca de la vida del ser humano. El ser humano tiene unas costumbres, unas normas, unos valores que hemos establecido por consenso colectivo. Y es lo que nos hace sentirnos como seres humanos. El chamán no vive con nada de eso. El chamán pasa por encima de todo eso. Un chamán es un ser perceptual. Es un ser que percibe. Y por lo tanto está estudiando el fenómeno de la percepción. Y en eso consiste el chamanismo. Ahora pónganse en el lugar de Carlos Castaneda. Yo lo entiendo bien porque estudié la misma carrera que él. La carrera de antropología básicamente es una religión, no es propiamente una ciencia. Es una religión donde los grandes maestros, las vacas sagradas de la antropología, te enseñan a creer ciertas cosas como si fueran verdades absolutas. Y además te enseñan a no mirar en ciertos cajones, en ciertas gavetas de la realidad, porque no le convienen a la antropología, vamos a decir, oficial. Sí hay una antropología oficial. Sí, hay una antropología que se hace en las academias, una antropología que lleva entre 50 y 100 años de atraso con respecto a la antropología verdadera, que es la que hacen los rebeldes, los disidentes. Hay una antropología oficial que puede pasar años investigando un fenómeno como el uso del peyote entre las tribus del norte de México, pero no se atreve a probar un peyote. Es una antropología que habla de oídas y que no es capaz de distinguir las metáforas, no es capaz de deslindar cuando el informante nativo te está siendo honesto y te está transmitiendo un dato cierto o se está burlando de ti. Es una antropología que no es capaz de distinguir una práctica de conciencia de una práctica ritual, que es una cosa muy diferente. Carlos Castaneda llegó con ese bagaje en su mente y por lo tanto pensó que le iba a ser fácil porque un tipo ilustrado en un medio rural donde no había ni educación, un tipo además con unos valores civilizados, modernos, con unos nativos que se dedicaban a comer plantas psicoactivas. Hombre, claro que iba a ser fácil el estudio.
y se encontró desde el primer momento con seres humanos. Ese fue su primer desconcierto. Se trataba de seres humanos, no de los nativos que él iba a buscar. Se trataba de seres con los mismos problemas y con las mismas realizaciones que cualquier otro ser humano, para empezar. Pero además, algunos de esos seres humanos tenían un dominio de la conciencia y de la percepción fuera de lo común. Por lo tanto, desde el primer momento él se sintió hipnotizado. Esta es una de las características que genera el chamán. La fascinación, no en un sentido superficial, sino en un sentido profundo. Entonces Carlos Castaneda trató de interpretar esa información que estaba recibiendo a la luz de los estudios previos que había hecho. A eso le dedicó un primer libro llamado Las enseñanzas de Don Juan. Y chocaba siempre, el modelo teórico chocaba con la realidad, es decir, el modelo teórico no era capaz de describir la realidad. En este punto, él tuvo que tomar una decisión. A este punto han llegado muchos antropólogos, muchos. Recuerdo, por ejemplo, una antropóloga que dedicó bastante tiempo a estudiar los sueños entre cierta comunidad del sur de México. Le hablaron probablemente muchas veces del ensueño, es decir, del dominio de los sueños. Pero como era un conocimiento de nativos, nunca intentó dominar sus propios sueños. Así que no entendió lo que le estaban diciendo, solo hizo un registro de datos fríos. Perdió lo esencial, obviamente. Así que a ese punto han llegado muchos antropólogos y la mayoría escoge no comprometerse. Carlos Castaneda era diferente, tenía otra fibra. Dijo, para empezar, yo no soy el antropólogo con un título que viene aquí a estudiar insectos. No, no es así. Solo soy un ser humano que quiere saber. Y estos que estoy mirando son seres humanos que saben, o por lo menos que tienen una tradición diferente de la mía y muy antigua. Tengo que ser suficientemente humilde como para callar mi mente y escuchar lo que me quieren decir. Entonces entró en un mundo. Les voy a decir de antemano cómo es este mundo. El mundo del chamán es como un huevo. ¿Ok? Fácilmente puedes romper un huevo, pero te reto a que lo reconstruyas. El mundo del chamán rompe definitivamente algo. Y esa ruptura es suficientemente grave como para arrojar a la mayoría de quienes la experimentan a posiciones cercanas a la locura. Si vas a entrar al mundo del chamán, debes saber que te vas a enfrentar con los paradigmas que te constituyen como ser humano. Y que poner en entredicho el hecho de que tú eres un ser humano va a subvertir todas tus instituciones mentales, es decir, todas tus creencias, todo lo que te han dicho, la religión que tengas, el ateísmo que tengas, va a subvertirlo. Porque resulta que no eres un ser humano, eres un animal. Y lo primero que hace un chamán es reconocer ese hecho. Soy un ser natural, estoy en la naturaleza, soy un producto natural, soy un animal. Sin miedo, sin pena, porque no da pena ser un animal. Lo que da pena es no poder reconocer nuestro propio origen, porque eso significa que hay un problema mental. Cuando Carlos Castaneda se encontró con el hecho de que, como ser animal, es decir, como ser consciente, perceptor, no le había prestado atención al poder mayor que tenemos los seres conscientes, que es el poder de percibir el mundo. Cuando Carlos Castaneda se dio cuenta de que en su escuela jamás le habían hablado de cómo acrecentar el poder de la percepción, se quedó desconcertado. Durante décadas le enseñaron a tomar la información que recibían y meterla en cajoncitos, clasificarla, archivos. Y a esa colección de información él le llamaba conocimiento. Y de pronto se dio cuenta que eso no es el conocimiento. Conocimiento es, por ejemplo, cuando tienes ganas de estornudar, estornudar. Eso es saber. Eso es un saber real. Ese sale de dentro. Ese es un saber silencioso. Nadie te lo tiene que enseñar. Conocimiento es saber distinguir si tienes hambre o no tienes hambre. Eso es saber.
Ese saber costó miles de millones de años de evolución. Eso es un saber grande, no simplemente clasificar datos en unos cajoncitos. Pues si sabemos distinguir entre el hambre, la sensación de hambre y la sensación de estar satisfechos, si sabemos distinguir entre la sensación de sueño y la sensación de estar despierto, ¿por qué no seguir cultivando esas sensaciones naturales, esos saberes naturales? ¿Por qué no extenderlos? ¿Por qué no aplicarlos hasta saber de una primera mirada si lo que me están diciendo es cierto o es falso? Sin necesidad de estar consultando eruditos. ¿Por qué no basar la vida en la experiencia? En lugar de hacerlo en datos que me dieron otras personas. ¿Por qué basar la vida en el creo en lugar del yo sé? Si nos ponemos a pensar, hoy en la Tierra el 90% de las personas creen en un ser supremo. Ni uno solo de ese 90% lo ha experimentado. ¿Por qué no basar la vida en el yo sé? ¿Por qué refugiarse en el yo creo? Cuando digo yo creo es porque no estoy seguro. Yo creo que va a llover al rato, pero no estoy seguro. Ahora, si estoy seguro, yo no digo yo creo. Por ejemplo, sé que hace 2 días llovió aquí. ¿Ven? ¿Ven qué certidumbre? ¿Por qué no basar la vida en la certidumbre? En esa piedra firme de la que hablaba Jesús, en vez de la arena de las creencias. Esa fue la disyuntiva a la que se enfrentó Carlos Castaneda. Por un lado, el culto occidental a las creencias clasificadas como conocimientos científicos. Y por el otro lado, el culto indígena a la experiencia. Voy a experimentar para saber. Y mientras yo no haya experimentado, no me voy a atrever a decir que esto es cierto, porque sería deshonesto de mi parte. Carlos tomó el camino bueno, pero ese camino lo enemistó con la academia. Así que imagínense, de pronto un académico que iba a investigar indígenas como quien investiga cucarachas, resultó absorbido por esas cucarachas y se convirtió en paladín de las cucarachas, y entonces los académicos quedaron como personas que realmente no sabían de lo que estaban hablando. En ese punto tuvieron que cortar a Carlos. Es decir, su información no fue aceptada por las academias, sus libros ya no fueron aceptados como tesis. Empezaron a investigar detallitos, como por ejemplo, ¿es cierto que fulano usaba zapatos o usaba guaraches? Oye, pero tú tienes 2 mujeres por ahí. Se fueron por el chisme. Y se siguen yendo por el chisme. La información real de Carlos Castaneda es muy sencilla. Esta noche, cuando te acuestes a dormir, puedes hacerlo de 2 maneras. Como un pinche saco de papas. O como un ser consciente. Esta noche puedes hacer 2 cosas con tus sueños. Controlarlos o no controlarlos. Y eso lo sabrás tú. Y tú estás solo con esa decisión. Y ahí no importan todas las academias y todos los títulos eruditos. A la hora de la verdad, que es la hora de la muerte, que es ahora. Lo que importa es cuánto dominas tu conciencia, cuánto has expandido tu conciencia, no cuántos datos tienes en el archivo del intelecto. Castaneda es un fenómeno. Fue un fenómeno desde el primer momento. Primero fue un fenómeno de ventas de libros. Estaba vendiendo, acabado de publicar las enseñanzas de Don Juan, en la primera semana ya estaba vendiendo 38,000 ejemplares y así siguió y fue creciendo. Y esto, por supuesto, llamó la atención, porque ya cuando pasas de unos miles de ejemplares empiezas a imprimir una huella sobre la cultura. Hay que reconocer un hecho. Buena parte del éxito de Castaneda se debió al momento en que publicó sus obras. En ese momento estaba el movimiento hippie en toda su fuerza. Piense que las enseñanzas de Don Juan salieron en Estados Unidos en el año 1968. Fue el año hippie por excelencia. Ya hacía unos 5 o 6 años que los hippies estaban decididamente entregados a la perceptual a través de plantas y a través de ritos y a través de cosas que hacían, y también a través del contacto con pueblos antiguos. Entonces Carlos llegó en un carro de cultivo que estaba muy enriquecido. Por supuesto que desde el primer momento su obra fue recibida, fue leída, fue comentada, causó sensación. Y estamos hablando de una obra inicial que era bastante pobre, porque las enseñanzas de Don Juan es un libro divertido, pero es un libro
es relativamente pobre en comparación con el resto de la obra de Carlos Castaneda. El mismo Carlos Castaneda decía que ese primer libro fue solo un compromiso con la academia. Tuvo que rehacerlo varias veces para que quedara bien, para que se lo pasaran como tesis. El caso es que llegó en el momento exacto y llegó en el medio exacto. Si Carlos Castaneda hubiera sido chino, bueno, no solo no hubiera podido publicar, lo hubieran metido en un campo de concentración o algo así, ¿no? Por atreverse a escribir cosas diferentes a las que dictaba el Partido Comunista Chino. Eso es un hecho. Si Carlos Castaneda hubiera venido en otro momento, aunque fuera allí en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, es posible que su obra no hubiera pasado de un cierto círculo. Pero el espíritu quiso que llegara en el momento y lugar adecuado. Y por eso hoy estamos hablando de él, por eso hoy lo conocemos. Y por eso su obra es un valioso aporte a la humanidad, porque hubo una humanidad receptiva. Así que el conocimiento siempre tiene dos partes. Quienes lo descubren y quienes lo reciben. Y esas dos partes forman parte del mismo espíritu. Son como dos polos del mismo espíritu. Sin esos dos polos no se produce el milagro del saber. Ahora bien, el fenómeno Carlos Castaneda no solo puso en tela de juicio los procedimientos y los saberes de la antropología y de las academias, sino también los saberes tradicionales de los grupos místicos, de los maestros, de los guruses. Por ejemplo, les pongo un simple ejemplo. Tradicionalmente los guruses de la India, de China, nos decían, tómalo con calma, no tienes que ser perfecto, no tienes que ser total, vas a reencarnar 1.000.000 de veces más, vas a seguir vivo. Así que puedes pasarte la vida durmiendo como un cerdo, eso no es problema, vas a seguir vivo. Tú eres vivo porque tú eres importante y tu ego debe seguir viviendo. Es más, si te fuerzas y con un poquito de sugestión, puedes hasta recordar vidas pasadas. Y seguro que fueron vidas importantes, porque tú ahora eres un pinche miserable, pero hace 2.000 años seguro que eras un faraón. De paso, pásame tu dinero. Esos son los gurús del Oriente. Carlos Castaneda nos dijo, te vas a morir, te estás muriendo, te queda poco. ¿Qué vas a hacer con eso? Carlos Castaneda nos dijo, no hay más allá. No hay esperanza para una persona dormida. Y una persona despierta ya murió y resucitó. No es para el futuro. Eso es aquí y ahora. ¿Qué vas a hacer con eso? Carlos Castaneda nos enfrentó al hecho de que debemos y podemos hacernos responsables de nuestra existencia. Y la palabra responsabilidad siempre genera un ruido. No queremos ser responsables. Queremos que por adorar a un ser supremo, a un espíritu, ya recibamos salvación automática. O queremos que por unas leyes kármicos, sansáricas, no sé qué cosa, ya tengamos vida eterna. Queremos las cosas fáciles. Y Carlos nos dijo, no, las cosas no son fáciles, son difíciles. Eso él lo aprendió caminando por los pueblos del norte de México, por los pueblos de los desiertos, norte de México, sur de Estados Unidos. Porque esos pueblos viven en ese estado de conciencia. Ahora bien, el fenómeno Castaneda se inserta en un fenómeno mucho más grande, que es el chamanismo. Y quisiera dedicarle unas palabras a este asunto. Ante todo, vamos a salir de dudas sobre qué significa chamán. Les voy a escribir la palabra en sus dos variantes. Hoy se dice chamán con CH, pero el término original es de la raíz sham. Es un término muy antiguo, muy antiguo. Es de una lengua llamada prácrito, que hubo en la India hace unos 6.000 años. Después pasó a otras lenguas hindúes sagradas, lenguas religiosas como el sánscrito y el pali en particular. El pali es la lengua en que se hicieron las escrituras budistas. La primera vez que se escribe en un texto literario la palabra chamán es en un libro llamado Dhammapada.
que es un discurso, probablemente el único discurso auténtico que se conserva, de Siddhartha Gautama Buda. Entonces él le dedicó muchos párrafos, muchos versos al concepto de chamán. Chamán viene de la raíz sham, que quiere decir en estado de paz o de meditación. Shaman significa meditante. En los libros budistas lo voy a encontrar así tal cual, shaman. En los libros de sánscritos de la religión hindú van a encontrar una R interpolada. Shraman. Esta R no es parte de la raíz, es una interpolación. Ahora bien, hacia el siglo V a.C., los monjes budistas comenzaron a migrar al norte de Asia. Llegaron a Siberia y allí se constituyeron en importantes órdenes, cofradías de investigadores que se llamaron a sí mismos chamanes. En el primer momento, decir chamán significaba practicante de conciencia. Soy un meditante. Ahora, con el tiempo, la palabra chamán fue derivando hacia el siglo XVIII, cayó en manos de los investigadores rusos, poquito después pasó a la academia y ha llegado a nosotros hoy como si fuera un término siberiano. La verdad es que el término es muchísimo más antiguo, tiene más pedigrí y forma parte de la casta sacerdotal de los primeros budistas. En la actualidad ya no se maneja así. ¿Por qué chamán significa meditante? Bueno, ¿qué quiere decir meditante? Meditante significa una persona que calla su mente, una persona que puede callar su mente. Fíjense que la mente se puede callar por un accidente, en el que nos dormimos, porque nos morimos, eso calla eficientemente la mente. Así que el arte no está en simplemente no tener mente, sino en tenerla y dominarla. Cuando la mente se domina, uno puede estar gritando, cantando, hablando, haciendo lo que sea desde un estado de silencio. Así que callar la mente no significa cero emisión de pensamientos y palabras. Significa emisión controlada de pensamientos y palabras. Significa, en la medida de lo posible, controlar el proceso mental. Eso es callar la mente. Y eso es meditación. Y ese es el ejercicio básico de un chamán. Un chamán que no puede dominar el flujo mental va a confundir las esencias con las apariencias, va a confundir las metáforas y va a terminar con un desastre, con una interpretación desastrosa del mundo. Esto sobre todo es válido cuando tratamos con enseñanzas fuera de lo común. Por ejemplo, en el mundo cotidiano nosotros aceptamos una serie de reglas o de leyes. Si te dicen que todo efecto tiene una causa, eso es por algo. Nacimos aquí por algo. Nos conocimos por algo. Esas son experiencias cotidianas. En la experiencia del día a día, generalmente todo efecto tiene una causa. Pero en la experiencia chamánica no. Si vas a tratar con la libertad, tienes que atreverte a parar las causas. Si vas a tratar con la eternidad, tienes que atreverte a salir de esa dicotomía, de esa dualidad, en la que todo es mecánico. Y después de una cosa viene mecánicamente otra. Tienes que atreverte a tratar con el mundo de la conciencia. Y para un chamán, conciencia es deliberación, conciencia es voluntad. Por eso los mitos nos dicen que al principio los dioses, entiéndase los chamanes, decidieron crear el mundo. Lo crearon porque quisieron, no porque hubo una causa previa que les dijo tienes que hacer esto, porque entonces no habría habido libertad. Lo crearon simplemente porque quisieron y lo crearon de la nada, no de la causa previa. Solo atreviéndote a enfrentar la magia de la percepción que nace de la nada, que nace de la naturaleza del vacío, puedes atreverte a plantearte algo tan osado como la libertad total, que es el objeto de un chamán. Esta digresión se las pongo para ejemplificar
en modo tan diferente como piensan los chamanes, y por lo tanto el cuidado que hay que tener al meterse en la senda del chamán, porque si aplicas criterios ordinarios o cotidianos a las experiencias que está teniendo el chamán, vas a terminar esquizoide o vas a terminar suicida. Este es un camino serio. Es más serio que tocar un cable pelado, porque el cable pelado te pone en contacto con una pequeña cantidad de energía, pero a través de la senda del chamán tú vas a contactar con la fuente de toda la energía del universo. Es decir, con la fuente de tu propio ser, con aquello que te dio origen. Y de eso hablaremos un poquito, pero no en este encuentro. Ahora bien, una vez que la palabra chamán llegó a Europa, primero a los exploradores, después los historiadores, más tarde surgió la ciencia antropológica, los antropólogos rusos primero y después del resto de Europa, franceses sobre todo, acogieron gozosos esa palabra y dijeron, hemos descubierto una nueva categoría de ser humano, los chamanes. Y empezaron a publicar obras muy eruditas sobre cómo eran los chamanes. En estas obras decían, mira, los chamanes son seres que se visten de cuero y usan los pelos por fuera y están muy extravagantes. Además se ponen collares como de garras de oso y agitan maracas. Esos son los chamanes. Y nunca falta un disque aprendiz de chamán que se compra unas garras de oso, se hace un collarito, usa caracoles y piensa que ya es chamán. En otras palabras, hubo un fenómeno de confusión. Se confundió la forma externa de estos chamanes de Siberia con el chamanismo en sí. Si estos chamanes de Siberia no hubieran vivido en Siberia, donde es necesario vestirse de cuero y donde las costumbres son así y así, sino que hubieran vivido, digamos, en medio de París, habrían sido muy diferentes. Habrían usado una levita, una corbata si se usaba en esa época, un sombrero. ¿Ven? Porque resulta que el chamán no es el traje, el hábito no hace al monje. El chamán no son las maracas que use o los instrumentos musicales. El chamán no es la fórmula cultural que use para hipnotizar a su prójimo. Chamán es el experimentador de conciencia. Chamanismo es el camino para entender qué es la percepción. Y cuando entiendes qué es la percepción, solo te queda una vía racional para tratar con ella, su acrecentamiento. Así que saber es comprometerse. Esto lo digo porque en la actualidad la palabra chamán está muy distorsionada. El chamanismo se interpreta muy mal. Cualquiera se considera chamán. Y eso está dañando el camino. Luego hay una persona sincera, digamos un chico joven que de veras quiere entender de qué se trata y puede pasar 20 años repitiendo tonterías. Puede pasar 30 años de su vida haciendo rituales huecos o metiéndose en órdenes y en instituciones, en iglesias, sin un contenido real. Un chamán no necesita de otra cosa que sus propias capacidades de percepción y quizás el estímulo para empezar a desarrollarlas. Lo primero que hace el chamán es sentarse a meditar. Cuando uno se sienta a meditar por primera vez es muy divertido, porque como ¿qué te diré? Al medio minuto ya la mente está inquieta. Dice, oye, ¿qué es esto? No estás haciendo nada. La mente no entiende que sí estás haciendo algo, estás dominándola. Como a los, ¿qué será? 2 minutos, empiezan las picazones. En ese momento te pica todo. Oye, antes yo estaba de lo más tranquilo, nomás me siento a meditar y ya me empieza a picar todo. Ya tengo que moverme, necesito mover porque me siento incómodo. Si persistes, si dominas tu cuerpo, si dominas tu mente, si dominas tus sentidos, como a los, ¿qué será? 7, 8 minutos te empieza a doler la columna. Porque no sabes sentarte bien. Obvio, si estás así, la parte de arriba de la columna está colgando de los músculos de acá y en un momento que duele. Así que el chamán tiene que entrenarse en varios campos. Para poder meditar eficientemente, primero tenemos que entrenar un poco el cuerpo. Parte de la senda del chamán son los ejercicios físicos. Estos ejercicios, bueno, los conocemos sobre todo por la India, por el yoga, pero es que en todas partes hay, entre los esquimales, por ejemplo, allá en
En el norte de América hay una tradición muy fuerte de ejercicios similares al yoga, pero quizás un poquito más fuertes. Similares al yoga, pero quizás un poquito más fuertes. En toda Siberia, en toda Mongolia, incluso se conservan esos ejercicios entre algunos grupos aislados de musulmanes. Se conservaban en la Grecia antigua, donde le llamaban gimnosofía. Algunas órdenes de monjes cristianos también los tienen, y por supuesto que había en América esos ejercicios. Una vez que tú aprendes a dominar el cuerpo, lo siguiente es dominar la mente. Es decir, ya tengo el cuerpo tranquilo, ya mi cuerpo sabe estar, porque 1, 2, 3, 8 horas sentado en paz en un rincón. Ahora es la mente, para que la mente no esté diciendo, oye, tengo que atender a qué problema, ahora me acordé de tal cosa. La mente en paz, la mente quieta, que no interfiera en el proceso. Solo después de un estado de paz mental, que es un umbral que cada uno de nosotros encuentra en su momento. Digamos 10, 20 minutos. Solo después de ese umbral empieza a despertarse algo dentro de nosotros. Empieza a despertarse algo así como un poder. Ese poder es ver. Ver. Es ver directamente. Es ver sí la mente. Es ver las cosas tal como son. Y resulta que cuando ves las cosas tal como son, ya no son cosas. Ya son un flujo de energía. Ya son puntos de intensidad de la energía. Ya no son cosas. La cosa está en la mente. El objeto está en la mente. Las definiciones, las funciones están en la mente. Empiezas a ver el mundo como lo que realmente es. No voy a seguir hablando de la experiencia meditativa porque podríamos dedicarles una sesión a eso. Y me gustaría hacerlo a través de las enseñanzas de la toltequidad, porque los practicantes toltecas desde hace milenios encontraron soluciones propias para la meditación. Y ese no es el tema de hoy. Solo quería plantearles de una manera muy general en qué consiste el chamanismo, cómo fue mal interpretado en Europa, cómo dio origen a una creencia moderna que es el chamán maraquero. Bueno, yo le digo a esta persona, si tú lo que naciste para maraquero, reconócelo, eres un maraquero, no eres un chamán. Si quieres ser chamán, tienes que primero que salirte de ritos. Ya después que te salgas de todos los ritos y de todas las creencias y de todas esas tonterías que nos vienen de las religiones, ya después tú sabrás qué elementos escoges. Si es que vas a trabajar con el prójimo. Otro tema que me gustaría tocar muy brevemente es la asociación que se hace entre el chamán y el curandero. Por lo general, pensamos, este chamán, este curandero. Quiero curarme fuera de la medicina moderna, me voy con el chamán. Tal parece que todos los chamanes son curanderos, todos los curanderos son chamanes. Resulta que no es así. Un chamán puede ser curandero, si quiere. Puede ser médico, si estudia la profesión. Puede ser literato, puede ser barrendero, puede construir casas, puede hacer lo que le dé su gana. El chamanismo no tiene que ver con otras profesiones. Y lo contrario. Un curandero, por el hecho de que use plantas o que haga cosas que parezcan chamánicas, no necesariamente tiene que ser un chamán. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de curanderos que hasta matan a sus víctimas en lugar de curarlas? Porque son falsos. Ni siquiera eran curanderos. ¿Qué van a hacer chamanes? Una de las cosas que desconcertaron a Carlos Castaneda ya cuando empezó a conocer un poco más a sus informantes nativos es que todos eran personas cultas. Así que él los veía vestidos de manta y con guaraches y dijo, pues esta gente no sabrá ni escribir su nombre. Tenían carreras. Porque eran personas que se daban dignidad a sí mismos. Y por lo tanto, vencían las circunstancias y fueron a estudiar. Y compraban libros y tenían carreras. Manejaban varias lenguas. Eran personas que sabían, por ejemplo, de filosofía occidental. No eran estos indiecitos que él había ido a investigar. Encontró que su objeto de estudio evolucionaba, cambiaba, empezaba a crecer. Y ya resultaba difícil de manejar. Bueno, a mí me es muy cómodo un informante nativo que analfabeto, ¿ves? Cuya visión del mundo se limita a su aldea. Eso es muy cómodo, eso yo lo puedo estudiar cómodamente. Pero un individuo que sabe más que yo de filosofía, que ha viajado por todo el mundo, que probablemente es más rico que yo, que además me está estudiando a mí con una mirada, eso es más difícil. ¿Ven? A eso se enfrentó Carlos y por eso él mismo, de manera voluntaria, dejó de ser antropólogo y se convirtió en brujo. Y aquí entramos en otra palabra. Si ustedes
leen la obra de Castaneda, van a ver que en los primeros libros él se refiere a los chamanes como brujos. No les llama chamanes. A partir del cuarto o quinto libro es cuando empieza a introducir levemente la palabra chamán y termina diciendo, estos son los mismos chamanes de todas partes. Y ya al final de su obra, él mismo confiesa que una vez estuvo reflexionando sobre darles un nombre más propio de acá, de México. Y realmente es nahualismo el sistema. El sistema de los chamanes de México se llama nahualismo. Esto nos enfrenta a una pregunta. ¿Chamanismo y nahualismo son la misma cosa o no? Y esa pregunta tiene dos respuestas, sí y no. Sí, porque finalmente el nahualismo que se desarrolló en el México antiguo es chamanismo, es lo mismo que el chamanismo universal. En el México antiguo no usaban la palabra chamán, usaban la palabra nahual. ¿Ves? No hablaban las lenguas de Asia, hablaban las lenguas de aquí. Por lo tanto, al chamán le decían nahual. Así que la primera respuesta es sí, chamanismo y nahualismo son la misma cosa. El chamanismo es lo que se desarrolló en Asia, el nahualismo se desarrolló en México y si tú quieres en toda América. Pero hay un detalle, hay un leve matiz, hay una diferencia. Y para entender esa diferencia, tenemos que comprender dónde se desarrollaron estos conceptos. El chamanismo se desarrolló en el Viejo Mundo. Cuando empezaron a surgir las civilizaciones, el chamanismo empezó a aislarse. Se fue reduciendo a las selvas, los desiertos y las montañas. Así que en el medio de las grandes ciudades, en el medio de la civilización, ya no había chamanes. Para encontrar un chamán tenía uno que viajar lejos, irse fuera de la civilización. Eso pasó en el Viejo Mundo. Pero en el Nuevo Mundo, en América, si le podemos llamar nuevo, fue un proceso diferente. A medida que surgían las civilizaciones en México y Perú, los chamanes se fueron integrando y se convirtieron en una casta sacerdotal. ¿Y qué pasa cuando el chamanismo se pone en contacto con la civilización? ¿En qué consiste la civilización? ¿Qué es una civilización? Aquí tenemos un pueblo que tiene un determinado grado de cultura, pero todavía no está civilizado. De pronto hace algo y empieza a civilizarse. ¿Qué es lo que hizo ese pueblo? Cultura es el contenido y civilización la forma. Civilización es la organización de la cultura. Así que cuando este pueblo llegó a una cierta densidad demográfica, física o psíquica, y dijo, necesitamos organizar los elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, vamos a seguir haciendo nuestras casas, pero ya no las vamos a poner al azar, donde nos dé la gana, sino a lo largo de una calle. Bien, ahora no se trata de que en cada casa, en cada familia haya su propia ley. No, vamos a tener una ley para todos. Vamos a normalizar la lengua, porque si ahí la conjuga, podemos estar discutiendo por nada. Vamos a normalizar las instituciones religiosas. Resulta que ya los caprichos de un fulano no pueden imponerse a los demás. Hay que racionalizar todo esto. Ese es el proceso de civilización, el proceso de organización de los elementos de la cultura. La civilización produce instituciones, es decir, fórmulas para resolver los dilemas de la cultura que son aplicables para todos. Fórmulas institucionales, incluso pueden llegar a ser fórmulas legales, es decir, fórmulas coercitivas. Tienes que cumplirlo porque sí, como por ejemplo el código de tránsito de las calles. Eso tienes que cumplirlo ya. Y todos lo aceptamos porque sabemos que eso ennoblece la vida, nos la hace más cómoda también. Ahora bien, cuando los chamanes se encontraron con un proceso de civilización en el cual ya no se trataba de, me dijo mi abuelo que no es lo que te dijo tu abuelo. Tienes que demostrar. Los chamanes de México y Perú entraron en un proceso de validación de sus enseñanzas ancestrales. Carlos Castaneda distingue el estado anterior como los antiguos videntes y lo que vino después como los nuevos videntes. Los nuevos videntes empezaron a validar sus enseñanzas ancestrales. Esto les produjo un shock a los chamanes, porque durante miles de años ellos habían heredado fórmulas para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero entrar en determinado mundo de percepción para comprender cómo se mueve el universo, tengo que
ayunar tantos días, vestirme de tal forma, tal color, usar tal instrumento musical, recitar tales mantras, cosas así. De pronto los chamanes se dieron cuenta que todo, todo eso era el ropaje, que el ejercicio real era otro y yo puedo descarnarlo, puedo quitarle todo ese ropaje cultural y remitirme únicamente a la esencia de la enseñanza. En ese momento surgió el nahualismo. El nahualismo es chamanismo verificado, chamanismo aterrizado, chamanismo a través del reto de la civilización, chamanismo sistemático. El nahualismo es una ciencia. El nahualismo no es algo empírico. El nahualismo tenía escuelas, maestros, tenía algo así como unos monasterios llamados calmecacs, donde iban los estudiantes y estaban 20 años estudiando, y los que no daban la talla regresaban para su casa a hacer otros oficios. El chamanismo era una ciencia, porque trataba con el modo científico de desarrollar la percepción. El nahualismo en particular vamos a escribir la etimología de Nahual para salir de dudas sobre lo que les voy a decir ahora. La palabra nahualismo deriva de Nahualot, que a su vez deriva de la raíz Nau. La raíz Nau significa exponencial, no duplicar, sino exponencial. Tomar una cosa que está en un orden y proyectarla a otro orden, a un orden superior. Exponenciarla. Por ejemplo, si yo tomo el número 2 y lo exponencio al cuadrado, este es el primer exponente, eso es igual a 4. Por eso es que la raíz Nau le da nombre al número 4 en Nahui. 4. Pero también le da nombre al Nahual, que en Nahua se dice Nahuali. Este sufijo li es un sufijo sustantivo únicamente. La raíz propiamente es Nahual, que quiere decir la persona que se exponencia, la persona que hace consigo misma lo que ha hecho el número 2 al elevarse al cuadrado. Y si se puede, a otros exponentes. Pero por lo menos el Nahual mínimo se desdobla a sí mismo. A ese doble también le llamaban Oxe, que quiere decir el otro. El Nahual tiene conciencia de existir en dos ámbitos a la vez. El Nahual es el mismo y el otro. Por lo tanto, es el Nahuali. Es el doble, el exponenciado. Ahora, cuando a todo esto le sumamos el sufijo yotl, que en este caso se arrastra como L, se forma el término nahualotl, que quiere decir nahualismo. El nahualismo es entonces el arte de exponenciarse, o si lo quieren decir más simplemente, el arte de duplicarse. Fíjense que, ¿qué es el otro? ¿Qué es el nahual? ¿Cómo se duplica un nahual? ¿Qué es lo que hace un nahual para duplicarse? Ya les mencioné brevemente de qué se trata el arte del nahual. Esta noche, recuerden, ustedes pueden hacer dos cosas con su propia percepción. Se lanzan a dormir a lo tonto, o aprovechan su momento, aprovechan ese espacio y aprenden a ser conscientes de sus sueños. Esto se consigue mediante una tarea. Se los voy a adelantar de una manera muy sencilla. Carlos Castaneda proponía la tarea más vieja del mundo. Es esa tarea que aparece en las paredes de las cavernas paleolíticas, donde vemos tantas manos representadas. Cuando te duermas esta noche, búscate las manos, míratelas. Mírate las manos cuando te duermas esta noche. Si te miras las manos, vas a saber de qué te está hablando Frank Díaz en este momento. Pero tienes que hacerlo, y eso es algo que yo no puedo hacer por ti. Mírate las manos esta noche cuando estés dormido. Tienes una de dos: poder hacerlo o no poder hacerlo. No me digas que no te interesa, porque si no lo has hecho todavía no puedes saber si te interesa o no. Tienes una de dos. Para poder hacerlo, que seguramente que puedes, solo basta con que te des una orden firme y que te dispongas durante toda la noche a recordar esa orden. Entonces vas a ver cómo tu sueño se transforma. Más adelante te vas a preguntar, en medio de ese sueño dominado, en medio de ese sueño transformado, ¿quién soy yo? Y vas a ver que tú no eres el ser humano común y corriente. Te lo voy a demostrar. El ser humano común y corriente no puede volar por sí mismo.
En cambio, si tú estás en ese sueño transformado, ya después de verte las manos dices, voy a volar y vuelas. Así que no eres el ser humano común y corriente, eres el Nahual. Nahual es el nombre que le damos al sujeto de la experiencia onírica. Es un error, es un equívoco pensar que el Nahual es otro que anda por allá. Es siempre uno. Siempre es uno, siempre soy yo, siempre es el sujeto de la experiencia. Si en este momento me considero la experiencia vigílica, común, cotidiana, entonces soy el tonal. Si en este momento me doy cuenta que estoy ensoñando, pues soy el Nahual. De eso se trata el nahualismo. No perder de vista ese detalle, que depende de mí y de mi interés y de mi capacidad, de mi voluntad. Así que el nahualismo también se puede definir como el camino de desarrollo de la voluntad. Voy a dejarlo aquí ahora, por si tienen alguna pregunta, algo que comentar. Sí. Sí, déjame. Ella pregunta, ¿dónde puedo encontrar ejercicios para el cuerpo provenientes de nuestra cultura? Buena pregunta, Nestalí. Dos respuestas. La primera es, puedes encontrarlas en las fuentes de Anahu, es decir, en las crónicas que se escribieron en el siglo XVI, en los códices pre y post hispánicos, en las esculturas, en los platos, en los murales. Puedes encontrar esos ejercicios en las fuentes o puedes encontrarlos de una manera ya elaborada, ya más asequible a nosotros, a través de diversas investigaciones que se han hecho. Podría mencionarte ahora varios grupos que están tratando con ese tema, es decir, tomando ejercicios de la fuente y tratando de incorporarlos a la actualidad. Lo que yo te puedo recomendar, pero con cuidado, siempre con cuidado, es la práctica de Quina. Práctica responsable, tranquila, sin exagerar. Recuerda que las posturas que ves en las fuentes, por ejemplo, las figurillas prehispánicas, son exageradas. Están hechas así para demostrarte el esplendor de la postura. Pero si uno lo va a hacer a lo tonto, puede hasta romperse un hueso. Así que estas cosas hay que tomarlas con una cierta sobriedad. Si quieres, podemos platicar más adelante de ese asunto. Le quiero dedicar unos encuentros al tema de Quinam, es decir, equilibrio, que es el nombre que se le da modernamente a las posturas del México antiguo. Quiero decirte además que en la antigüedad no le llamaban Quina, le llamaban moyectilía, que es nuestra forma correcta de hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo será la próxima clase? ¿Cuándo será la próxima clase? ¿Cuándo será la próxima clase? ¿Quién pregunta? Osiris James. Osiris. Mira, el próximo encuentro será el viernes a las 11 de la mañana y vamos a seguir tratando el tema de los viernes, que es ciencias toltecas. Estábamos con números vigésimales, así que el próximo encuentro el viernes. Pero la próxima clase, si quieres llamarle así, sobre el tema de Castaneda, va a ser el lunes que viene a las 9 de la mañana. Así que este lunes 13, el lunes 20, el lunes 27, lo vamos a dedicar a Carlos Castaneda. Si ustedes quieren, después seguimos trabajando también los lunes con otros temas, pero ya no de castanedismo, sino de toltequidad y de las cosas del México antiguo. Sí. Pablo Estrella pregunta, ¿qué técnicas meditativas o alternas a estas podemos utilizar? Pablo, la meditación básicamente es una, y se trata de callar la mente. Callar la mente no es fingir que la estamos callando, tampoco es darnos la orden de callar la mente. Callar la mente es algo que no sale de aquí, sale de aquí, de la zona del ombligo. Así que ese intento de callar la mente sale de aquí y uno lo siente. Puedes meditar o puedes estar en un estado meditativo, hagas lo que hagas, incluso si estás hablando. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de la meditación esta de sentados en un rincón y dados de las manos y diciendo mantras. Eso es folclore. Te recomiendo que medites ahorita, en este mismo momento, que sigas meditando el resto del día. Si aplicas ese estado de silencio a tu sueño, vas a ensoñar inevitablemente. Ahora, para entrarle a la meditación, hay técnicas. Yo te recomiendo las técnicas toltecas porque son muy descarnadas, muy simples y van directo a lo que hace falta. No se regodean con temas religiosos y demás. Yo la verdad aprendí varios sistemas meditativos de Asia. Eran buenos, pero como que demasiado impregnados de religiosidad. Y luego de una hora de meditación me pasaba media hora en cuestiones diferentes, en cuestiones religiosas. Y hay que saber distinguir estas cosas. ¿Alguna cuestión más? A ver.
Y preguntan si ¿Quién? puedes dar clases de sueño lúcido, que si puedes compartir alguna técnica de ensueño. ¿Quién pregunta eso? Es Osiris también. Ah, muy bien. Osiris y Renato. Miren, las auténticas clases de ensueño las recibimos en sueño. Así que hablar del ensueño en la vigilia es tan equívoco como hacer un libro sobre el uso de plantas psicoactivas por los nativos sin haber probado una planta. Yo te recomiendo tratar de ensoñar desde esta misma noche y entonces eventualmente nos vamos a encontrar y por ahí va a seguir la lección, pero ya no con ejemplos, sino con demostraciones prácticas. Ahora, como al principio puede dar un cierto trabajo, hay personas que ensueñan el mismo día, otros, como me pasó a mí, tienen que esperar hasta 4 años de intentos. Pues sí se valen algunas clases, se valen algunos encuentros. Si quieren, le podemos dedicar tiempo a este asunto. Es más, me quiero comprometer. Terminando el ciclo de Carlos Castaneda, vamos a, si ustedes quieren, vamos a comenzar un ciclo sobre técnicas toltecas tomadas de fuentes prehispánicas. Y entre ellas el ensueño. Vamos a tratar varias. La recapitulación, la meditación, el ensueño, el acecho y tal vez alguna otra. Ok, aquí Claudia pregunta, ¿las culturas celtas egipcias también eran chamanes o eso se considera magia? ¿Jesús era un chamán o también tenía prácticas sofisticadas? Bueno, Órale, 2 preguntas tremendas de Claudia. Sí, Jesús era un chamán, obviamente. Jesús, Buda, que sacó a Zoroastro, eran chamanes. Después el pueblo los convierte en figuras religiosas, empiezan a adorarlos o más bien a adularlos para obtener favores y cosas. Pero eso no tiene nada que ver con la vida. Jesús estaría avergonzado de ver cómo lo adoran hoy. Esa es la primera respuesta. Era chamán porque por supuesto se dedicaba a las prácticas chamánicas. Las prácticas chamánicas tienen que ver con uno mismo. Jesús se fue 40 días a un desierto y luchó contra su propio demonio. Y de alguna manera lo derrotó. Eso es una práctica chamánica. 40 días solo en el desierto, sin mochila. ¿Ok? Nada dice con el teléfono y con un retrete de plástico portátil. No, nada de eso. En esa época era duro y sigue siendo igual de duro. Gracias a ese tipo de prácticas se consiguió el estado crístico. Por supuesto, si no tenemos condiciones o fuerza física para una práctica tan dura, hay otras. Ahora, los celtas, los egipcios, los chinos, todos los pueblos de la tierra, todos, incluso las culturas más desorganizadas, han tenido chamanismo. El chamanismo no es un producto de la civilización, tampoco es un producto de la cultura. Como veremos la semana que viene, el lunes que viene, el chamanismo es un producto biológico. El chamanismo es una respuesta biológica. Por lo tanto, surgió incluso antes que nuestra propia especie. Ya había chamanes en la Tierra cuando aún no había Homo sapiens. Y eso no es que lo diga yo, es que eso se puede probar por una serie de objetos y de dibujos y cosas que han aparecido. ¿Alguna cuestión? Dice aquí Hugo Muñoz, ¿es posible decir que el ensueño es de las enseñanzas más grandes de Castaneda o se tiene que conjugar el ensueño con otras técnicas, así como los toltecas? Carlos Castaneda lo dijo así. Bueno, él lo pone en boca de Don Juan. Don Juan dijo así. El ensueño es la marca del chamán. Ensueñas, eres chamán. No ensueñas, no eres chamán. Es así de sencillo. Ahora, no hay que quedarse atorado con la palabra ensueño. Ensueño, de hecho, es una mala palabra, porque nos hace pensar que es una práctica reservada para cuando uno está dormido. No es así. Ensueño no es el arte de dormir. Ensueño es el arte de despertar. Y el mejor momento para despertar es siempre ahora. Así que, un modo mejor de describirlo, el sueño es el arte de estar aquí y ahora. El ensueño. Ahora bien, ¿por qué se le llama ensueño? Porque es más fácil empezar a ensoñar cuando uno está dormido. Si uno ensueña estando en lo que consideramos vigilia, el resultado puede ser grave para la mente. Así que es mejor empezar cuando uno está dormido y ahí tienes el chance, tienes la oportunidad de, si la cosa se pone rara, despertarte y ya sales del ensueño. Carolina pregunta si harán clases online de Kina. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Carolina, vamos a intentar hacer clases online de Keenan. Realmente depende de ciertas condiciones que vamos a tratar
de incorporar. Yo mismo no puedo hacerlas, por lo menos en un grado intensivo, por cuestiones de salud, pero voy a hacer hasta donde pueda y tengo algunos aprendices que sí lo hacen muy bien, lo hacen mucho mejor que yo. Entonces, a ver si podemos hacer algo. Dice Carlos Domínguez, ¿por qué no puedo seguir viendo mis manos en sueño? Y Carlos puede seguirlas viendo. Lo que pasa es que, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí cuando empecé a soñar. Me estuve viendo las manos la primera vez, me sentí tan bien que a la otra noche quería otra vez y así. Estuve viéndolas como un año entero y alguien se me acercó en el sueño y me dijo, oye, ¿por qué esa obsesión de ver las manos solo para tomar un contacto? Pero ya después no tienes que seguírtelas viendo. Es simplemente darte cuenta de que estás consciente de que eres tú, que estás en un espacio de deliberación y que puedes hacer lo que quieras. Luego, las manos son solo un subterfugio. Podemos ver lo que nos dé la gana, cualquier otra cosa. Lo que pasa es que las manos están cerca, son más fáciles. Vamos a tocar este tema específico cuando tratemos el ensueño y les voy a proponer hacer un ejercicio de ensueño colectivo online. ¿Algo más? Sí, permítame. Mauricio, ¿puedes compartir prácticas para detener el mundo y el conocimiento consciente del sueño, el arte de ensoñar, como le llama Carlos? Les dije al principio que el camino del chamán es como romper un huevo. Tienes que ser muy deliberado a la hora de romper un huevo. Tienes que ver, ya no se va a volver a amar. En otras palabras, estás haciendo algo definitivo. Si te das cuenta, por ejemplo, que tu siguiente pensamiento, que tu siguiente movimiento físico, que tu siguiente palabra, que tu siguiente acción, van a generar ondas. Y esas ondas van a ir más allá de la atmósfera terrestre, van a seguir transmitiéndose por el espacio y van a estar eternamente moviéndose. Si te das cuenta que estás en permanente contacto con la eternidad, probablemente eso te dé la sacudida necesaria como para hacerte consciente y volitivo, como para saber que debes hacer lo que debes hacer, no otra cosa, como para escoger tu camino. Ese es el arte de chamán, ¿sí? Pregunta, ¿es condición necesaria ser acechador y ensoñador, es decir, ambos? Mira, si vamos a dividir, que esto es una cuestión más teórica que práctica, si vamos a dividir nuestra experiencia consciente en tonal y nahual, entonces, en el nahual, aplicar esa atención produce ensueño. En el tonal produce acecho. Es la misma cosa. Acecho y ensueño son dos caras de la misma moneda. Todo depende de dónde consideres tú que estás viviendo en este momento. Si estás en el tonal, lo que se espera de ti es que aprendas a acechar el tonal. Porque si no acechas el tonal, te van a acechar a ti. Obviamente, es tan simple como eso. Es una ley que aprendieron los primeros unicelulares para sobrevivir. Es una ley, es un conocimiento que viene de la naturaleza. Por otro lado, si sabes o si te consideras en este momento en el nahual, si te consideras en un ensueño, y para eso tienes que probarlo. Entonces, lo que se cumple contigo son las leyes del nahual y el nahual resulta que tiene una sola ley, busca la libertad. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.